Imagina Londres. La mañana del 19 de mayo de 1536. La niebla cubre el Támesis y el aire huele a humo de antorchas y suelos de piedra mojados. La torre está en silencio. Incluso los cuervos, que suelen graznar sobre las murallas, hoy permanecen quietos. Una multitud se reúne en el patio, no enfadada ni ruidosa, sino dispuesta a presenciar un milagro. Porque hoy no ejecutan a un criminal, hoy ejecutan a una reina. Una mujer sale de la torre. Lleva un vestido rojo oscuro y se mantiene erguida y orgullosa. Su rostro está pálido, pero sus ojos están tranquilos. Camina lentamente, como si no fuera a su ejecución, sino a su propia coronación. El viento le acaricia el cabello y, por un momento, parece que está sonriendo. Solo pido que sea rápido, dice. Su voz es firme, casi suave. Todos la oyen. Y es el silencio que sigue a sus palabras lo más aterrador del espectáculo. Esto no es solo una ejecución. Este es el día en que el amor se convirtió en traición. Cuando la mujer que se convirtió en símbolo de la ruptura con Roma fue destruida por ese mismo poder. Cuando la corona resultó no ser un adorno, sino grilletes que se apretaban lentamente alrededor de su cuello. Dicen que en el momento en que la espada del verdugo francés de Calais brilló bajo la luz del sol, una mujer entre la multitud susurró: «Pobre Ana. Lo perdió todo, excepto su dignidad». Y si se mira de cerca la piedra sobre la que cayó, parece que aún recuerda el sonido de ese golpe. No solo el metal contra la carne, sino el fin de un amor que costó un imperio. Todo comenzó lejos del trono. Ana Bolena no nació en cuna de oro. Su padre, Tomás Bolena, era un diplomático inteligente, no un noble hereditario. Su madre era Lady Elizabeth Howard, de noble cuna, pero sin vínculos cercanos con la sangre real. Ana no nació para la corona, sino para el juego, y aprendió a jugar de forma brillante. De niña, fue enviada a la corte francesa, donde los modales eran refinados y las intrigas mortales. Allí se dio cuenta de que una sonrisa podía ser un arma y una palabra una trampa. En sus cartas, sus contemporáneos escribían: «No es como las chicas inglesas, demasiado inteligente, demasiado vivaz, demasiado perspicaz». En Francia, Ana lo vio todo: la sofisticación del Renacimiento, la libertad de las mujeres bajo el reinado de la reina Claude y el glamour y el cinismo de las amantes del rey Francisco I. Fue allí donde se dio cuenta de que el poder podía estar en manos de una mujer, si sabía hablar cuando los demás callaban. Cuando Ana regresó a Inglaterra, ya había rumores en la corte sobre su hermana mayor María, la antigua amante de Enrique VIII. Pero fue Ana quien hizo que el rey se olvidara de todas las demás. No por su belleza, aunque tenía el cabello oscuro, los ojos negros y ese encanto misterioso que sus contemporáneos llamaban encanto francés. Su fuerza residía en otra parte, en su capacidad para decir no. Cuando Enrique comenzó a cortejarla, Ana no se convirtió en su amante. Rechazó los regalos, las cartas y el afecto que otras suplicaban. Dijo: «No seré el consuelo de nadie. Si el rey me quiere, que me haga reina». Para una mujer del siglo XVI, esto no era solo audacia, era un suicidio. Pero Enrique nunca había conocido a nadie que se negara a someterse a él. Y esto lo enfureció más que cualquier otra pasión. Dicen que fue entonces cuando comenzó a perder la paz mental. Le escribió a Ana docenas de cartas llenas de fervor religioso y obsesión. En una de ellas, había un grito real de un gobernante que no estaba acostumbrado a escuchar negativas. «Mi corazón te pertenece, y solo la muerte puede arrebatármelo». Ana respondió con frialdad, con inteligente cautela. Sabía que quien estuviera al lado del rey también se encontraba al borde del precipicio. Ella no era inocente en este juego. Jugaba de forma exquisita, peligrosa, y cada vez más cerca del fuego. En una época en la que se suponía que las mujeres debían permanecer en silencio, Ana se atrevió a hablar y se la escuchó demasiado alto. Cuando miró a Enrique, no solo vio a un hombre, sino una oportunidad para cambiar la historia. Y él vio en ella no solo a una mujer, sino una justificación para su obsesión. Así comenzó un amor que destruiría la iglesia, el reino y, en última instancia, a ambos. Imagina a un rey que lo tiene todo: poder, un ejército, oro, pero que carece de lo único que más desea, una mujer que le diga no. Enrique VIII se obsesiona. Su primer matrimonio con Catalina de Aragón duró casi 20 años. Ella era digna y piadosa, pero ya no era joven y no le dio un hijo, un heredero que asegurara su lugar en la historia.
Ana Bolena apareció en su vida como un rayo en una corte sofocante. Y este rayo iba a quemar imperios enteros. El rey no solo la quería a ella, quería convertirla en su esposa legítima. Pero para hacerlo, tenía que anular un matrimonio bendecido por el propio Papa. Sin embargo, el Papa se negó. Porque Catalina era la tía del emperador Carlos V, el hombre más poderoso de Europa. Y no se juega con los emperadores. Así que el deseo personal de un hombre se convirtió en la causa de la mayor revolución religiosa de la historia británica. Enrique se autoproclamó jefe de la Iglesia de Inglaterra. Rompió con Roma, rompió con tradiciones centenarias y lo llamó la voluntad de Dios. Pero todo el mundo sabía que detrás de esa voluntad había una mujer de ojos oscuros que sabía sonreír como si estuviera desafiando al mismísimo cielo. Ana Bolena se convirtió en el símbolo de un mundo nuevo. Era odiada, temida y se rumoreaba que era una bruja que había hechizado al rey. Era adorada por aquellos que veían en ella el coraje de una mujer que no se sometía a ningún hombre, ni siquiera al Papa. Dicen que cuando Enrique recibió su primera excomunión, se limitó a reír. Ahora soy mi propio Papa, dijo y, según la leyenda, rompió la bula con sus propias manos. Mientras tanto, oscuras leyendas se extendían por Londres. Los sacerdotes decían que todas las velas se apagaban en el lugar por donde pasaba Ana de camino a la capilla, como si el aire mismo se negara a iluminar su camino. Las crónicas escribieron, ella trajo consigo esplendor y desastre, y desde entonces, ninguno de los dos ha abandonado Inglaterra. Su amor se convirtió en un acto político. Cada uno de sus besos era una declaración de independencia, cada una de sus órdenes un desafío a Dios. El pueblo susurraba, rompó con Roma por ella, pero romperá con ella por su propio bien. Y en esta profecía reside toda su tragedia. Porque el poder nacido del amor siempre se vuelve contra quien lo creó. Es el año 1533. La brumosa Londres se prepara para un espectáculo nunca antes visto. El rey Enrique VIII conduce al altar a la mujer por la que rompió el imperio. Ana Bolena no es solo una novia, sino el símbolo de un nuevo mundo, una nueva fe, una nueva Inglaterra. Pero este triunfo fue extraño. Mientras su carruaje recorría las calles, la gente no lanzaba pétalos, sino que permanecía en silencio. Algunos incluso se daban la vuelta, otros se santiguaban. Ella se dirigía hacia la corona, pero cada paso resonaba, esta es una corona de espinas. En la ceremonia, Ana brillaba, oro, joyas, un vestido ligero como el aire. Pero detrás del glamour se escondía la tensión. Estaba embarazada y todo, su destino, su vida, su futuro, dependía de quién naciera. El rey esperaba un hijo varón. También el reino. Parecía que incluso Dios tenía que decidir si ella era digna de su lugar. Septiembre. En lugar del tan esperado niño, nació una niña, Isabel. Las crónicas cuentan que, cuando el rey se enteró de la noticia, se puso pálido. No dijo nada, solo salió silenciosamente de la habitación. Según algunos relatos, ni siquiera miró a la niña. Otros afirman que abrazó a Ana, tratando de no mostrar su decepción, pero el antiguo fuego ya no brillaba en sus ojos. Para Inglaterra, fue un momento de ruptura. Para Ana, fue el comienzo de la soledad. Ahora la corte la miraba con desconfianza. Sus antiguos aliados guardaban silencio. El amor de Enrique se enfrió como el vino derramado sobre un suelo de piedra. Pasaba más tiempo con sus perros de caza y menos con ella. Y cada día veía cómo las miradas de los cortesanos se volvían más frías. Dicen que vestía de negro incluso durante el día, aunque nadie había declarado luto. Sabía que su lugar bajo el sol se estaba resquebrajando. Pero Ana no estaba hecha para el silencio. Discutía con Enrique, le aconsejaba en asuntos de Estado e incluso se atrevía a criticarlo. Mi reina quiere ser consejera, dijo Enrique con amargura un día. Ella respondió, mi amor no es silencioso. No era solo una conversación entre cónyuges, era una señal de advertencia de peligro. Se dice que por la noche, cuando todos dormían, Ana caminaba descalza por sus aposentos, susurrando oraciones y mirando fijamente a la oscuridad. A veces se tocaba el vientre, donde una vez latía el corazón de un niño, y decía: puede que no haya dado a luz a un hijo, pero le he dado al mundo una reina. Y esto resultó ser cierto, aunque solo se comprendería décadas más tarde. Por ahora, su trono se erige sobre arena, y la marea ya está subiendo. Primavera de 1536.
El palacio de Enrique VIII ya no es un centro de celebración, sino un hervidero donde cada susurro puede costar una vida. Ana Bolena sigue llevando la corona, pero una sombra ya se cierne sobre su salón. Enero de 1536, Ana pierde a su hijo varón. A partir de ese momento, su favor con el rey cae en picado. Thomas Cromwell, el consejero que en su día ayudó al rey a conquistarla, ahora la ve como una amenaza. Intuye que la marea está cambiando. El rey está cansado, el pueblo está insatisfecho y alguien debe ser sacrificado para que el imperio pueda volver a respirar. La destruiré, dijo, aunque tenga que destruir la mitad de Inglaterra. Así lo escribió uno de los cronistas. Y parece que no exageraba. A partir de ese momento, todo comenzó a moverse con una precisión inquietante. Los cargos, traición, adulterio, brujería. 3 palabras que en el siglo XVI solo significaban una cosa, la muerte. Se dice que en los pasillos de Whitehall la gente susurraba, Ana está preparando veneno. Que se ríe durante la misa. Que lleva un colgante con forma de serpiente, supuestamente un símbolo de Satanás. Que no solo se acuesta con cortesanos, sino también con su propio hermano, Jorge Bolena. Nadie pidió pruebas. Rápidamente se recogieron firmas. Cromwell reunió pruebas, y todos los que querían sobrevivir de repente, recordaron algunos detalles. 5 hombres, un músico, un poeta, un sirviente y, lo más aterrador, su propio hermano, fueron arrestados casi simultáneamente. Dicen que cuando Ana se enteró de quienes habían sido encarcelados, solo susurró. Dios, ves que estoy sola. El palacio estaba en silencio, más profundo que la muerte. Nadie se atrevía a pronunciar su nombre. Solo la pluma de Cromwell arañaba la noche, escribiendo líneas de acusaciones que ya habían sido sentenciadas antes del juicio. La gente susurraba que se había lanzado una maldición sobre ella. Que durante un banquete, una mosca negra salió de la copa de Ana, y todos entendieron que era una señal. Otros decían que el rey, mirando a su nueva favorita, Jane Seymour, solo pronunció una frase. ¿Me concederá Dios la paz de nuevo? Después de eso, las palabras se convirtieron en armas y el silencio se convirtió en una sentencia. Y cuando Anne fue citada para ser interrogada, ya lo sabía. Todo lo que dijera sería música para los oídos de los extraños. Su historia, que en su día fue una historia de amor, se había convertido ahora en una historia de delito de lesa patria. Y al Estado solo le interesa una cosa, la verdad conveniente. No se oye ninguna voz en el palacio, escribió un testigo presencial, solo el susurro de los documentos y la pluma garabateando su nombre al final de la lista. 6 de mayo de 1536. La puerta de la torre se abre y el carruaje se detiene cerca del antiguo patio. Ana sale sola, sin acompañantes, sin corona, vestida solo con un vestido oscuro. El viento levanta su velo y, por un momento, todos ven su rostro, tranquilo, extrañamente tranquilo. El comandante se inclina. Su Majestad. Ella sonríe levemente. Ya no es necesario que me llame así. La llevan a las cámaras donde solían recluir a los nobles antes de su ejecución. Barras de hierro, una ventana estrecha, aire fresco del Támesis. Pero ella no llora. Mira a través de la pared, como si no viera piedra, sino un camino, largo, pero recto. Se dice que no durmió la primera noche. Rezó en voz alta hasta la mañana, repitiendo solo una cosa. Que el tiempo me juzgue, no los hombres. Por la mañana, cuando el sacerdote acudió a ella, parecía extrañamente radiante. ¿Tiene miedo, Lady Ana? Solo de una cosa, respondió. De no tener tiempo para perdonar. Y, efectivamente, pidió perdón, no solo a Dios, sino también a Enrique. Dígale, dijo, que no le deseo ningún mal. Solo rezo para que su corazón encuentre la paz. No era su misión. Era un desafío. Porque perdonar a alguien que te ha traicionado significa seguir siendo superior a él. Uno de los guardias dijo más tarde que la había oído reír por la noche. Se está volviendo loca, dijeron los demás. O tal vez solo fuera la risa nerviosa de una persona al borde del abismo. Los testigos juraron que no cerró los ojos hasta el amanecer, que se quedó allí sentada, sosteniendo el crucifijo y susurrando nombres. Elizabeth. Dios, perdóname. Cuando le traían cartas, las cogía sin abrirlas. Sabía que todas las palabras estaban ahora vacías. Su última carta fue una breve línea dirigida al rey. No temo tu voluntad,
porque sé que proviene del hombre, no de Dios. Tower oía muchas cosas, gritos, gemidos, maldiciones. Pero aquel mes de mayo oyó algo más, una oración que sonaba como una canción. Y en cada piedra permanecía su aliento, no de miedo, sino de claridad. Porque Ana ya lo sabía, no todos salen de este lugar, pero los que lo hacen se convierten en leyendas. El 17 de mayo de 1536, 2 días antes de la ejecución de Ana, 5 personas acusadas de relaciones con ella fueron ejecutadas, entre ellas su hermano Jorge Bolena. 19 de mayo de 1536. El mundo florece en una clara mañana de mayo, como si no supiera que hoy se manchará de sangre. Una multitud se reúne en el patio de la torre, señores, damas, plebeyos que han venido a ver el final de un amor que una vez costó una corona. Ana aparece con un vestido rojo oscuro. Tiene el rostro descubierto y el cabello cubierto con una cofia. Camina despacio, sin tropezar ni temblar. Parece que ella encabeza la procesión, en lugar de ser conducida. En el cadalso, la recibe un verdugo francés, invitado especialmente desde Calais. Una espada, no un hacha. Enrique le concedió la misericordia de una muerte rápida. La ejecución con espada en Inglaterra era una misericordia poco común para los nobles, incluso en la muerte, ella siguió siendo una excepción. Ella le da las gracias, incluso ahora. Inclina la cabeza y dice en voz baja: cuida del rey, porque fue bueno conmigo. Y todo lo que pasó fue voluntad de Dios. La multitud contiene la respiración. Algunos lloran, otros miran sin pestañear. Dicen que incluso los pájaros se callaron por un momento. Ana se arrodilla. La doncella le venda los ojos, pero ella inclina la cabeza por sí misma, con calma, como una persona lista para rezar. El verdugo susurra a sus ayudantes que no le avisen cuando el golpe esté a punto de caer. Ella se mantiene erguida, con las manos juntas y los labios susurrando: Jesucristo, recibe mi alma. Un momento. Un silbido. La espada brilló como un trozo de sol, y todo terminó. Un solo golpe. Ni un solo grito. El silencio es tan profundo que se puede oír caer un cabello sobre el suelo. Las crónicas cuentan que, tras el golpe, sus labios seguían moviéndose, como si repitieran la oración. Otros juraron que la vieron sonreír antes de morir. Incluso hay quienes afirman que sus ojos permanecieron abiertos durante unos segundos y miraron hacia arriba, como si vieran algo que nosotros no podemos ver. Las doncellas recogieron su cuerpo. No había ataúd, solo una vieja caja de madera para flechas. Colocaron en ella a la antigua reina de Inglaterra. Y el pueblo guardó silencio. No por miedo, sino por el horror de ver cómo el poder convierte rápidamente el corazón en piedra fría. Esa misma noche, se descorchó el vino en Viteal. Enrique VIII celebró su compromiso con Jane Seymour. El 30 de mayo de 1536, Enrique VIII se casó con Jane Seymour, exactamente 11 días después de la ejecución de Ana. Y si aún se escuchaban oraciones en algún lugar dentro de los muros de la torre, estas quedaron ahogadas por las risas del nuevo banquete. Se dice que cuando cayó la noche sobre Londres, solo quedaban sangre y una rosa en el cadalso. El viento la levantó y la depositó sobre la piedra, como si el mismo Dios quisiera dejar una señal. El silencio volvió a caer. Un silencio que lo recuerda todo. Esa misma noche, cuando la espada del verdugo francés aún olía a hierro y sangre, el rey ya sonreía a otra mujer. El 19 de mayo de 1536, el día de la ejecución de Ana Bolena, se convirtió también en el día de su compromiso con Jane Seymour. Tal precipitación no puede explicarse por el amor. Era un ritual de purificación, borrar el pasado antes de que tuviera tiempo de dejar una cicatriz. Pero la historia no olvida ni siquiera lo que las autoridades quieren destruir. El cuerpo de Ana fue colocado en una tosca caja de madera para flechas, ya que no hubo tiempo de hacer un ataúd. Varias de sus doncellas, llorando, llevaron el cuerpo a la capilla de San Pedro a de Vincula, en los terrenos de la torre. Sin ceremonias fúnebres, sin velas, sin escudos de armas. Solo el cuerpo y el silencio. Así terminó la vida de la mujer por la que el rey había desafiado a la propia Roma. Pero el pueblo no permaneció en silencio. Las leyendas se extendieron por las calles. Se dice que por la noche, cuando se cierran las puertas de la torre, una figura roja camina por la muralla, sosteniendo su cabeza entre las manos. Y cada vez que uno de los monarcas comete un error fatal, se oyen los silenciosos pasos de una mujer en la torre.
Se marchó en silencio, pero sus pasos aún se oyen en la piedra, escribió un monje. Mientras tanto, la pequeña Isabel, hija de Ana, se quedó sin madre y sin título. Fue declarada ilegítima. Para muchos, era la hija de la bruja. Cambiaron sus tutores, se prohibió mencionar las cartas de su madre y no se pronunciaba en voz alta el nombre de Ana Bolena. Pero el tiempo ama la ironía. Porque fue esta niña, privada de su herencia, la que se convertiría en la gobernante más grande de la historia de Inglaterra. Se dice que antes de su ejecución, Ana miró al cielo y susurró: Señor, bendice a mi hija. Que sea más grande que yo. Y la profecía se cumplió. 22 años después, la niña nacida, por error, se sentaría en el trono como Isabel I y crearía un imperio con el que su madre solo podía soñar. Ana perdió su corona para que su hija pudiera heredarla. Perdió la vida para poder permanecer inmortal. Y en esto reside la dura armonía de la historia. Una cabeza cayó para que otra pudiera elevarse por encima de todas las demás. Pasó medio siglo. La corona que una vez tomó la cabeza de Ana Bolena ahora descansa sobre la de su hija. Isabel I, la reina virgen, madre del imperio, sol de Inglaterra. Su reinado fue una edad de oro, los marineros descubrieron nuevas tierras, los poetas escribieron poemas para ella y el pueblo cantaba su nombre. Pero incluso el oro proyecta una sombra. Porque otra mujer aparece en su vida, también reina, también fuerte, también condenada. María Estuardo, reina de Escocia. Su sangre es católica, su fe es peligrosa para el trono inglés. Para los católicos de Europa, ella es la verdadera heredera, la legítima reina de Inglaterra. Para Isabel, es un recordatorio de un pasado que se niega a morir. Dos reinas, dos religiones, dos sombras, ambas herederas de viejos pecados. María es como un reflejo de la madre de Isabel, hermosa, carismática, rebelde, pero demasiado confiada. Sus maridos la traicionan, sus aliados huyen y, al final, busca refugio en Inglaterra, en su propia trampa. Isabel duda durante mucho tiempo. No quiere convertirse en una castigadora. Recuerda que su madre también fue ejecutada, por el bien del Estado. Y tal vez, en lo más profundo de su alma, oye el eco de esa misma espada cayendo en la torre. Pero el Estado no duda. Consejos, espías, conspiraciones, cartas, y, finalmente, una firma. Isabel firma la sentencia de muerte de María. 1587, Castillo de Fotheringhay. El amanecer es frío como la piedra. María sale con un vestido rojo oscuro, el color del martirio. Reza, perdona a todos y apoya la cabeza en el bloque. El verdugo es torpe. El primer golpe es impreciso. El segundo también. Solo el tercero le corta finalmente la cabeza. Y entonces ocurre algo que, incluso para aquellos tiempos crueles, parece demasiado humano y terrible al mismo tiempo. Cuando el verdugo levanta la cabeza de María, un pequeño perro sale corriendo de debajo de su vestido, después de haber estado escondido cerca de su cuerpo todo este tiempo. No la abandona ni siquiera cuando todo ha terminado. Se dice que cuando le llevaron a Isabel la noticia de la ejecución, se desmayó. Y repetía una y otra vez. No quería. No quería esto. La historia ha dado un giro completo. La hija de la mujer ejecutada firmó la sentencia de otra reina. La espada de su madre regresó en el eco de 3 golpes de hacha. Y tal vez fue entonces, cuando el silencio cayó sobre Fotheringhay, cuando otra sombra se reflejó por un momento en las frías paredes de la torre, roja, tranquila, con una sonrisa. La niebla vuelve a descender sobre la torre. Ha pasado medio siglo, pero las piedras recuerdan. El mismo patio, el mismo viento frío que una vez acarició el cabello de Ana Bolena. Y dicen que en los días en que una espesa oscuridad se cierne sobre el Támesis, se pueden oír pasos silenciosos sobre la piedra. Durante el reinado de Isabel I, las referencias a Ana Bolena se regulaban cuidadosamente en la corte, se conservaba su memoria, pero sin glorificación oficial. Las leyendas dicen que a veces los guardias ven una figura vestida de rojo oscuro caminando por el patio, con la cabeza entre las manos. Y cuando desaparece cerca de la capilla de San Pedro, se oye un susurro en el aire. Protege al rey. Nadie sabe si se trata de un fantasma o simplemente de la voz de la historia. Pero todos los monarcas de Inglaterra, al ascender al trono, pasan por su tumba. Y nadie se atreve a pronunciar su nombre en voz alta. Porque Ana Bolena no es solo una mujer.
Es un recordatorio de que el amor puede ser más afilado que una espada. De que el poder siempre sacrifica a aquellos a quienes una vez adoró. Y de que la historia tiene la extraña costumbre de saldar sus deudas. Isabel I murió sin hijos. Su imperio permaneció, pero su dinastía no. Inglaterra ganó grandeza, pero perdió su sucesión. Y mientras su cuerpo era trasladado a Westminster, uno de los cortesanos susurró: va a reunirse con su madre. Dos figuras. Dos sombras. Dos destinos. Una madre que perdió la cabeza para que su hija pudiera ganar la corona. Una hija que perdió su derecho a amar para conservar el poder. Espada y hacha. Amor y miedo. Madre e hija. Todo se repite, solo cambian los lugares. La historia, como la torre, nunca duerme. Dicen que los ojos de Ana Bolena nunca se cerraron. Para ver lo que haría su hijo. Para ver cómo la sangre y la corona continuaban su danza, donde el amor siempre termina en silencio. Ana Bolena perdió la cabeza, pero conservó su memoria. Isabel perdió a su madre, pero ganó un imperio. Y ambas se quedaron sin el derecho a amar.